Bienvenidos a un nuevo episodio de Odisea en los negocios, hecho para mentes curiosas. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de tecnología, inteligencia artificial y su conexión con HR. Para ello, nuestro invitado de hoy es Guido Rizzo, quien es licenciado en Relaciones Laborales, con experiencia en People Analytics, Automation y, por supuesto, apasionado de la tecnología. Vamos a estar conversando sobre la importancia que tiene en el área, cuáles son los beneficios, los impactos y algunas otras cosas más. Así que esperamos que lo disfruten. Hola Guido, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por estar en este episodio, digamos, y bueno, dedicar tu tiempo y tu experiencia a hablar de esto, que sería HR e inteligencia artificial. Así que, bueno, más puesto de manera simple, digamos. De todas maneras, siempre es más lindo, digamos, creo yo, de que cada uno de ustedes, en este caso vos, se presente, digamos, a la audiencia como quien sos, lo que vos quieras mencionar, digamos. Sí, genial. Bueno, nada, primero, gracias Lau por este espacio, contento de poder participar en este tema que me interesa muchísimo. Soy Guido, ya trabajo hace 8 años en lo que es HR y en los últimos 5 años estoy abocado más en todo lo que es, o más me apasiona en todo lo que es tecnología y los datos aplicados en HR con el fin de optimizar procesos y entregar soluciones y ser más efectivos a la hora de generar una mejor experiencia para las personas en las organizaciones. Así que eso es un poco, en cuanto a background, tengo un poco de datos, relaciones laborales, soy licenciado en relaciones laborales, y después tengo otra faceta ahí de personal branding que trabajo mucho en LinkedIn y posteo de manera semanal ya hace 3 años. Así que eso es un poco de mi parte. Bien, muchísimas gracias por la intro. Y bueno, a ver, ¿qué podemos decir de así de lo que es, por qué es importante la parte de tecnología y cómo lo vinculamos para el otro lado de inteligencia artificial? Pero primero Ok, entendamos un poco de ese contexto. bárbaro. El Parece. contexto, a mi parecer, HR siempre se caracterizó, tuvo la mala fama de como que está siempre atrás de la pelota en cuanto a tendencias, por así decirlo. Llegó People Analytics y muchos años después, y ya quizás, por ejemplo, marketing ya lo venía haciendo el análisis de datos. Y hoy en día, con esto de la constante digitalización, cambio, evolución de la tecnología, aparece, por ejemplo, el ChatGPT y cambia totalmente el mundo. Esta clase de espacios me gusta como para decir, estamos a tiempo todavía de no quedarnos atrás de la pelota. Eh, y nada, nosotros vivimos en un mundo que es cada vez más digital y los cambios y los avances tecnológicos siguen surgiendo. Por ende, sería muy necio de nuestra parte, por así decirlo, no usar la tecnología a nuestro favor, para optimizar tareas que sean repetitivas o aburridas, por así decirlo, y poder empezar a tener más tiempo para destinar tareas a que dediquen más de nuestra cabeza, más análisis o algo más estratégico y no que no sea tan operativo. Entonces, en base a esa necesidad que yo veo hoy en día en el área de HR, que hay muchas tareas operativas, tratar de suplirla con alguna acción de algún programa o algún chatbot o lo que fuese, para poder dedicarle cabeza a otras tareas que requieran mucho más análisis y que generen un impacto mayor en lo que es la experiencia de las personas en la compañía. Así que ese es un poco el contexto y el por qué tanto me gusta esto de la tecnología. Además, esto como vengo diciendo, ¿no? O sea, hoy quizás es una herramienta y en menos de un mes es otra que salió y es mejor y uno puede ir seguir utilizando, y la verdad que las ideas y las soluciones que uno puede llegar a encontrar con toda esta clase de herramientas son infinitas, y la verdad que eso es lo que más me atrae, sinceramente. A ver, tengo una pregunta basado en esto que, bueno, que de las herramientas que vos ya conocés y que venís utilizando y de la experiencia. ¿Cuál es, eh, dentro de todo lo que se hace dentro de lo que es HR, digamos, cuál ha sido el más impactado de manera positiva? Ok, ok. No sé si se entiende la pregunta por ahí, pero es que no sé si llamarle proceso, área o... No me gusta Bueno, llamarle hard y soft, que ya fue, ok, digamos, por sí. eso.
Mirá, te cuento uno que por lo menos para mí fue el más significativo, porque fue bastante complejo el hecho de armarlo y solucionó un montón de tiempo y ahorró un montón de tiempo a mis compañeros, que fue el tema de, por ejemplo, nosotros teníamos las inscripciones a las clases de inglés, ¿no? Un ejemplo muy sencillo. Clases de inglés, trabajamos con varios institutos, entonces cada vez que una persona completaba el formulario para inscribirse a Mm. cierta clase, a cierto instituto, una persona debía accionar con un mail y enviárselo al instituto para dar de alta a esta persona. Si la persona se da de baja, era un mail al instituto actual de baja y un mail de alta si quería cambiar a otro instituto, ¿no? La verdad que un mail no es nada atractivo, es una tarea 100% operativa en ese sentido, digo, no requería nada de análisis, más que nada que poner el nombre de la persona y el DNI. Toda esta información, tanto el nombre de la persona como el DNI y a qué instituto quería llegar, eh, lo teníamos recolectados en un formulario. Entonces, lo que hice yo fue automatizar ese formulario. Entonces, cada persona cuando se inscribía al formulario de las clases de inglés, directamente disparaba un mail con mi cara, porque yo había creado el bot, perdón, al instituto correspondiente diciendo, buenos días, te escribo para dar la alta traía el nombre y el apellido de la persona en el formulario, y lo mismo con el DNI. Así que en ese caso con las altas era un solo mail, pero en el caso de cambio de institución, manda un mail de baja al instituto actual y un mail de alta al futuro Claro. instituto. Ujú. Como para que te des una idea, creo que 180 o 200 personas se habrán anotado en esa inscripción, en ese formulario. Calculemos, no sé, 2 minutos como mucho, Sí, siendo bastantes optimistas por mail, tenés 400 minutos. No quiero dividir por 60 minutos cuántas horas son, pero eh, fue bastante el impacto. ujú, Eh, y otro también reciente, como para contarte, teníamos vacaciones pendientes de 125, 130 personas que debían tomarse las vacaciones antes que se venzan. Y lo que hice fue automatizar un bot que manda un mail a cada una de las personas, que se alimentaba de un Excel que decía, tenía el mail de la persona, la cantidad de días que debía tomarse antes que se venzan, y ya había armado yo predeterminadamente el mail como para que la persona lo reciba. Entonces, en cuestión de minutos, las 130 personas que teníamos aproximadamente recibieron el mail con claro. el vencimiento de vacaciones. Claro está, cuando las personas van contestando las consultas, somos nosotros quienes damos respuesta de manera personalizada. Pero digo, no se pierde el humano, automatizamos Ujú. algo, digo, el impacto es el mismo, no hay nada, y después cuando la persona necesita ver algo en detalle, ahí aparecemos nosotros, pero por lo menos de 130 casos, 30 habrán aparecido con una consulta. El resto no, entonces, digo, el efecto fue bastante Claro. positivo. Bueno, ahí vos traes, digamos, esa frase o esa oración, digamos, este miedo también que hay, yo creo que va más allá del área de recursos humanos, pero es como que es desde el área de recursos humanos transmitir esa, ese mensaje de, sí, de qué pasa, digamos, la inteligencia artificial, los chatbots, la parte de tecnología, digamos, así de avanzada. Hay un roce ahí, hay una línea entre reemplaza, no reemplaza, hay un miedo, no hay un miedo, o digamos, ¿cómo lo ves ahí? ¿Cuál es tu visión? Ok, hay una línea, sí. Yo estoy hablando de procesos que yo creo que, o yo aplico en procesos que no veo un impacto donde necesito intervención humana. Digo, no estoy, por ejemplo, vamos a poner algo muy a grosso modo, no estoy pidiendo que un bot mande un mail o que se comunique con un empleado para avisarle que lo estamos desvinculando. No, ahí no lo voy a poner en cuestión, siempre va a tener que ser una persona, Mm, porque es algo humano, ¿no? Para irme a algo mm, muy a grosso modo. Pero digo, un mail que mande un saldo de vacaciones pendientes no tiene ningún tipo de impacto. Y después, como te dije recién, la consulta es respondida por una persona, y si realmente darle tiempo a charlar y explicarle de cómo se calculan esas vacaciones, por qué tiene esa cantidad, bienvenido sea. Pero digo, donde se puede aplicar la tecnología, hay que aplicarla sin olvidar el factor humano. Eh, Creo que es más un miedo que otra cosa, básicamente. Y después, la verdad que también, por ejemplo, esto mucho sucede en los chatbots. La sí, verdad que
si vos armás un chatbot con todas las consultas generales que hacen las personas, no sé, cuáles son mis beneficios, cuáles son, no sé, temas con mi cuenta bancaria, con mis vacaciones, con lo que fuese algo muy genérico y vos tenés un chatbot, lo que estás entregando a la persona es un bot que responde de manera instantánea, dándole la misma respuesta que podría dar una persona, ¿no? Entonces, quizás esa otra persona, si tiene 50 consultas, te va a dar una respuesta mucho más lenta y, digamos, menos eficaz, porque digo, está contestando 50 chats en paralelo y mientras que está resolviendo pendientes. Entonces digo, ahí no lo veo mal también aplicar tecnología. Obviamente, que a mí me gustaría como usuario y como empleado, también es, tengo un chatbot y que tengo una opción para hablar con alguna persona. Bueno, no sé, no te lo pude resolver y que me avise que esa persona no lo pudo resolver. Ujú. Y después tendríamos que hablar, ya que tanto me gustan los datos, y entender cuántas de esas consultas terminan recayendo en una persona real, por así decirlo, y cuántas Sí. no. ¿Se Ujú. entiende? Pero digo, no dejaría de utilizar un chatbot por eso, digo. Siempre daría la posibilidad que la persona, si quiere o prefiere hablar con una persona, que lo haga, pero aquella Sí. persona que desea la información de momento, al instante y no tiene problema, que pueda ir por esa opción, digo. Y ahí se ahorra un montón de tiempo y también, no nos olvidemos, del lado de HR tampoco hay menos desgaste en ese sentido, Ujú. porque es la misma persona que le responde a esas 50 personas que lo consultan. Entonces, también no creo que a la persona le atraiga estar contestando todo el tiempo consulta y que no pueda avanzar con sus pendientes, por ejemplo. Entonces digo, creo que es un win-win, eh, pero como te digo, siempre el lado humano debe priorizarse y si la persona en este caso quisiera tener una meeting o charlar directamente con alguien, que tenga el espacio y la opción, básicamente. Ujú. Bien, ahí te pregunto a ver cómo lo ves vos en áreas un poco más delicadas, digamos, si es Mm, que has tenido la experiencia, por ejemplo, en la parte de un onboarding, en la parte de también cuando ya estás en un training o donde mm, eh, no se siente del todo conforme el empleado. No vamos, digamos, a una parte de lo que sería las remuneraciones, las vacaciones, digamos, sino un primer contacto, digamos. ¿Cómo lo ves vos ante ese tipo de situaciones? No estoy conforme con este training, mm, por ejemplo, o no estoy conforme, digamos, con la nueva forma de trabajo, por decirte, si estamos en un proceso de cambio. Entonces, vale la pena en esas situaciones puntuales, por ejemplo, en esos ejemplos, mm, eh, probar estas automatizaciones. Lo pregunto porque te mm, doy el contexto. Desde el lado de vista del proceso, como lo pienso yo, digamos, estoy de acuerdo, digamos, en eso, el 100% sí, de que ciertas automatizaciones dentro del proceso hacen más rápido el trabajo de mejor sí, manera y te permite a vos, que estás ejecutando el proceso, a estar más enfocado en eso, a ser más creativo y poder brindar soluciones, más que quedarte estancado ahí, digamos, en esa parte del proceso. A sí. eso voy. Entonces, desde ese lado es el que te lo pregunto, digamos. ¿Qué pasa cuando tenés no, situaciones distintas, digamos? Si vale, digamos, la pena o cómo lo manejarías ahí, digamos. Ok. Bueno, yo ahí, por ejemplo, hoy ya en día existen bots que quizás en ciertas organizaciones, no sé, primero contesto si querés a lo específico de training, ¿no? Digo, no me gusta este Dale. training. Bueno, un Ujú. bot que consulte y diga, bueno, ¿qué tipo de training te gusta? ¿No? Que tenga ese ida y vuelta y que diga, bueno, te puedo recomendar según lo que me comentaste todos estos cursos, ¿no? Y que vos puedas ir interactuando con el chat, que y vaya recomendando ciertos cursos. Eso por un lado en cuanto a lo, no sé si por así decirlo, más técnico. Pero después del otro lado me gustaría que haya una persona que se encargue del plan de carrera, de esa persona que diga, bueno, no sé, si tiene que evacuar alguna duda o consulta, lo puede ver con él. Esta persona vele por el cumplimiento de estos cursos, que vea que esté alineado, no sé, los cursos con el proyecto o organización, hacia dónde va. Digo, Ujú. creo que se puede hacer la combinación en sí y también lo más importante que tiene la tecnología y la inteligencia artificial en sí es la personalización.
Porque si vos, Lau, o yo empezamos a hablar de nuestras formaciones quizás y nuestros intereses, seguramente el chatbot nos dé respuestas diferentes a vos y diferentes a mí, pero que ambas se adecúan a las realidades nuestras y a lo que nosotros queremos. Y eso es lo importante, digo. Vamos a un mundo que sea así más personalizado a cada una de las personas, y digo, ¿qué mejor que eso? O sea, es por Sí, ejemplo, digamos, también. en el caso de Netflix. Digo, a mí me muestra Netflix las películas que yo veo según o las series según mis intereses. Ujú. Qué lindo sería lo mismo que un bot me recomienda a mí curso de formación o lo que fuese, y si más allá, que un plan de carrera, decir, bueno, el siguiente paso es que vos seas líder del área, y para ser un líder del área necesitas estos ciertos skills y te recomiendo estos cursos, digo, estaría buenísimo, pero siempre acompañando de un mentor, no sé, en algunos lados se llama buddy, que alguien que te acompañe con ese crecimiento y se asegure de que eso se esté dando, ¿no? Digo, no solamente abocarme en el chatbot. Creo que eso es fundamental. Y después, en cuanto al onboarding, creo que uno de los primeros procesos, por así decirlo, de mi punto de vista, que se automatizó es esto de, en un proceso de entrevistas, quizás, ya hablando del onboarding, el pre-onboarding, vamos, ¿no? De Sí, avisarte, no, lamentablemente no avanzaste. Digo, podemos decir, bueno, yo ya sé que es un bot, en lo que me lo mandó, no es que me lo mandó Pedro, no me lo mandó Pedro, me lo mandó un bot. Pero no importa, ese bot por lo menos a mí me dejó la claridad de cómo fue la decisión de ese proceso. Y eso es importante. ¿Cuántas veces uno participa en un proceso de selección y nunca recibí feedback? No sabe, obviamente, sabés que no quedaste porque pasaron 50 meses y nadie te claro. llamó, pero nadie te dio feedback, nadie te dijo por qué no tuviste eso, por qué no se avanzó con vos. Entonces digo, qué bueno que se pueda automatizar eso. Y ahí vamos. Yo sé que me lo contestó el bot de Pedro, Claro. pero por lo menos se encargó de que a mí me llegue el mensaje y yo ya sé que en ese proceso no sigo continuando, no continúo. ¿Y cuál es? Ahí podremos decir, bueno, che, si yo le escribo y le pido feedback como para entender en por qué no avancé, en por qué no avancé, que Pedro me conteste como una persona real y Ujú. física y me dé feedback, claro está. Pero digo, esa tarea que seguramente Guido debe haber, sí, más que habrá entrevistado, digo, es muy, y capaz tiene más posiciones, capaz tiene 150 personas que habrá contactado. Entonces, esas cosas creo que ayudan un montón y no dejan el lado humano para nada, la verdad, hoy en día. Eso de cara a eso. Y después, de cara al onboarding, nada, hoy pues también podríamos llegar a hablar de un bot que también ayude en preguntas iniciales, que tenga alguna duda de las personas, o mismo, no sé, también mucho se habla de la gamificación, de intervenir con juegos, y hay un montón de gente hoy en el onboarding. Hoy se me ocurre un bot. Claro está que nunca diría que un bot arme una presentación y que haga y que comparta esa Ah, información, no. claro está, no, pero digo, si las personas tienen alguna duda o tienen alguna consulta, que sepan que cuentan con este asistente virtual, por así decirlo, que también es el mismo que vas a usar cuando tengas un año dentro de la compañía y le quieras preguntar por tu vacaciones. Yo lo veo bueno, por esto mismo que dije antes. Es una respuesta rápida, eficaz y hasta personalizada puede ser a veces. Entonces, creo que hay mucho para hacer sin perder el toque humano. Claro está, en procesos, como digo yo, que no tenga implicancia emocional, por así decirlo, ¿no? Ujú. Bien. Y ahí, a ver, creo que también esta pregunta es bastante, como que muy en definir una línea en cuanto a ética. Hay algunas compañías, viste, que lo que sucede es no ChatGPT o el otro que no me acuerdo el nombre, uno parecido, no, mejor no por una cuestión de seguridad, una cuestión ética, una cuestión de compliance y no sé qué otra cosa más. Entonces, Sí. ¿eso cómo lo ves vos, digamos, para el uso en general, inclusive de personas independientes? Vos también tenés, digamos, propio negocio, tu propio consultorio, digamos así, Sí, total. eh, la marca, digamos, a eso voy. Sí. Entonces, ¿cómo lo ves desde ese lado? Esa parte ética, por Ok, decirlo. ¿cómo lo veo? No sé si la verdad digo, lo veo mal. Digo, para mí hay muchos fantasmas detrás. Dios, ¿por qué? Hay compañías que quizás te bloquean el uso del ChatGPT
o cualquier otro tipo de herramienta, por esto de que vos decís, bueno, no sé, capaz alguien va y comparte información confidencial y uno no sabe dónde termina esa información confidencial. Yo hasta el momento no escuché nada que alguien haya puesto algo confidencial y haya salido por todos lados, no Claro, lo sé. Y capaz puede ser que en un futuro salga, pero digo, eh, bloqueamos una herramienta que nos da mucho potencial y estamos limitando un montón a las personas que trabajan en nuestra organización por bloquearlo por un cierto miedo. Que ese miedo, básicamente, se puede eliminar formando y educando a las personas. Es decir, queremos que usen ChatGPT, digo ChatGPT, pero cualquier otro chat, y que tengan estos recaudos. No pongan datos personales, no pongan información confidencial de la compañía, ciertos parámetros a tener en cuenta, pero no bloquearlo totalmente, porque digo, ahí es limitar, o sea, para mí es ya irse al otro extremo y a la larga o al corto plazo o lo van a habilitar o van a dejar de ser una empresa eh, menos competitiva con el mercado, porque obviamente, por todo esto que te vengo diciendo, digo, claro. ganás movilidad, ganás tiempo, le podés dedicar tareas a que tengan más estrategia, menos desgaste, digo, esa. Entonces, a la larga, las personas van a perder competitividad, por ende, la compañía también. ¿Cómo lo veo yo? Mal, digo, no hay que irse al otro extremo, un punto medio, digo, hay que tener cuidado con la herramienta, hay que saber qué usar y qué datos no, pero digo, hoy podés trabajar un montón de cosas de manera anónima, no sé, por ejemplo, yo puedo poner resultado de una encuesta de clima, que ya es anónima, que yo ni sé quiénes son las personas que contestan, y que me arroje insights de los resultados de las personas que contestaron. No sé, por ejemplo, un caso personal. 1000 personas contestaron una encuesta. Sí, me tomé el tiempo de leerlas, pero digo, no lo hago tan rápido como puede hacer el ChatGPT. Digo, yo después verifico para que tenga un poco para entender si tiene coherencia realmente, pero a veces me puede sacar los mismos insights que yo voy a conseguir en una semana que en cuestión de minutos. Y digo, yo ahí no puse ni el nombre de la compañía, ni el nombre de las personas, ni nada, y estoy agilizando un montón. Pero digo, hay que tener, buscar los caminos alternativos para eso. Y después, por el otro lado, casos contrarios, no nos olvidemos que todas estas cosas Sí, eh, vienen creadas por seres humanos, los cuales los seres humanos tenemos sesgos. Entonces también hay que tener el ojo humano en chequear algunas cosas, porque hay un montón de casos famosos que quizás, no sé, filtrados de CB hacían cierta discriminación con ciertos perfiles o cierta población. Entonces digo, ujú, hay que ser conscientes de la inteligencia artificial, pero viene de humanos, no es que se creó sola. Viene de humanos, lo cual tenemos sesgos, entonces si alimentamos con sesgos, va a dar resultados con sesgos. Entonces, ¿hay que tener cuidado? Sí. ¿Hay que dejar de hacerlo? A mi punto de vista, no. Porque digo, si tenés un filtro de CB y te puede filtrar un montón de CB, digo, bueno, veamos cuál es el punto medio para que yo gane tiempos, de los resultados, candidatos se acerquen a lo que yo busco, o sea, más fit, para que yo empiece a hacer un screen con ellos o tener una primera entrevista. Y por otro lado es decir, bueno, ¿cómo nosotros, qué aspectos tenemos nosotros para hacer ese match? Digamos, ¿no? Porque eso también es importante. Y, no sé, si ponemos género, ponemos edad, son aspectos, digo, ¿tenemos que hablar de aspectos o tenemos que hablar de skills? Digo, estos skills, esta experiencia. Y entonces, ahí no va a haber ningún tipo de discriminación, por así decirlo, a mi punto de vista, porque digo, estamos hablando de skills. O machea o no machea. ujú. O está más o menos ahí y le falta un poquito. Entonces, creo que también eso es otra cosa. Es como plantearnos a ver cómo es que encaramos esa automatización o esa uso de tecnología en nuestros procesos. Pero para mí, aquellas compañías que lo bloquean, está mal. Es incorrecto, hay que educarlo a la población para que lo use, pueda sacar el potencial que corresponde y puedan ahí, nada, ser más eficientes, más efectivos y dedicarle el tiempo a esto, como digo yo, a algo que requiera mucho más análisis. Bien. Ahí, claro, sí. Me acordé, digamos, que había un caso de eso, justamente de lo que habías comentado del CV, de X lado, de X edad, Sí, de X raza, una cosa así había. Creo que salió un caso así. sí, sí, era Amazon.
algún caso así fue, pero sí. Sí, por eso pasó, digamos, sí. Sí, Entonces, a ver, em, dos preguntas. La primera es, eh, ya basado en la experiencia que tenés vos. Entonces, ¿cuáles son las herramientas, digamos, que vos has estado probando, utilizando, digamos, que da mayor resultado en X situación, por ejemplo? mm. Ok, yo hoy en día me apoyo muchísimo con el chat GPT y hasta digo la versión gratuita. Yo no estoy usando hoy en día la paga, lo cual seguramente sacaría mucho potencial, pero hoy en día con las tareas que yo uso, me ayuda muchísimo en cuanto a una herramienta. Esa es la primera. Después, para automatizar procesos uso Power Automate, porque nosotros trabajamos con Microsoft y Ujú. puedo usar Power Automate que lo que hace es conectar programas de Microsoft para crear flujos automatizados. Como por ejemplo esto que tiene de completa un form, manda un mail, o no sé, creas un archivo en SharePoint y no sé, manda un mail con un adjunto, digo, va conectando SharePoint, form, un Excel en la nube, Ujú. Power BI, o sea, podemos combinar cualquier programa que hay en el ambiente de Microsoft. Después, si no tenés acceso a esa herramienta, existe Zapier, que es similar, pero obviamente con otra estética, que es gratuita, creo que tiene una limitación de, por así decirlo, 100 automatizaciones por mes, que depende del uso que tengas, es mucho o poco. Después, ahora empecé a usar una nueva, es bastante nueva, o por lo menos yo la descubrí hace poco, se llama Make de hacer Ah, en inglés, nueva, como de inteligencia artificial y por lo que vi es como mucha más moderna, innovadora que cualquiera de estas dos que te vengo mencionando anteriormente. ujú. Y después, nada, estoy usando también una que se llama, bueno, BART, uso, de Google. Sí, ¿Para la qué de Google. uso? ¿Para qué use cada cosa? O BART o ChatGPT, voy mezclando en esas dos herramientas, la verdad. Y después uso una que, si no me equivoco, se llama Microsoft Designer, que es Ujú. como si fuera un Canva, pero Sí. de diseño. Es como un Canva de Microsoft. Que Bien. la verdad Ujú. que lo estoy empezando a usar hace poco, me ha servido un montón, me ha ayudado un montón con el tema de los posts en LinkedIn, tipo en hacer alguna pieza o en algún video. Así que le saco fruto y igual la estoy conociendo recientemente. Y todo esto, lo mejor de todo esto que te digo es, son gratuitas y ayudan un montón y sacás un montón de potencial. Digo, no quiero decir que vayamos por opciones gratuitas, digo, si uno puede probar y si después realmente amerita, no es un gasto, es una inversión, porque lo vas a usar, te va a ayudar a potenciar y te va a ayudar, no sé, por ejemplo, a crear los flujos de automatizados, y vas a tener más capacidad para poder hacerlo si estamos hablando de Zapier, o mismo podés crear un montón de contenido súper copado en esto de Microsoft Designer, ¿no? Y bueno, Canva también uso, que también tiene su parte ahora de IA, Sí. así que Ujú. también uso eso, pero digo, esas son las principales herramientas que hoy en día estoy usando, básicamente. Bien. Estoy curiosa de entender algo. A ver, Sí, vos decime si aplica la pregunta o no. obvio. En eso sentite libre, digamos. Pues, ¿qué haces? Pero me quedé pensando en el ejemplo. Por favor, dame los principales insights que se repitan, digamos. Por ejemplo, en la encuesta de clima. Sí, ¿Cómo es que le pasas esa información? No lo veo, digamos. Yo entré a bar y te puedo ver y le ok. escribí, listo. Pero cuando Sí. vos ya tenés la data, ¿cómo lo haces? De Bueno, curiosa. Si aplica la pregunta, si no, está todo sí, bien. aplica. Buena pregunta, buena pregunta. Eh, bueno, básicamente, no digo que sea el camino el excelente, es el que uso yo. Básicamente nosotros hoy tenemos esto del mega prompt, de la estructura que vos pones, actúa como no sé, un experto en el People Analytics y realiza cierta tarea, ¿no? Le indica la tarea, el detalle, el contexto y cuál es el objetivo y creo que también el formato. Entonces yo no sé, no me acuerdo bien cómo lo puse, pero actúa como un experto en People Analytics y Ujú. analiza las siguientes respuestas con el fin de con la y analiza las siguientes respuestas y por favor, ahí siendo siempre un poquito educado, por favor compartime los principales insights positivos
al menos 5 y al menos 5 negativos. Y después vos copiás la columna de Excel, literal, la copiás, la pegás. Por ejemplo, en ChatGPT no te lo toma como en tabla, o por lo menos no en el gratuito, y te queda todo desalineado y vos crees que no lo toma, pero lo toma bien. Le das Enter Sí. y ahí te lo va sacando en los insights. Y si no, en BART, cuando lo haces, si no me equivoco, es como se te pone como en formato imagen. Y también lo mismo. Mm, Sirve para las dos cuestiones. Pero ya con eso te lo analiza y vos ya tenés. Y mismo, si querés ahondar un poco más, podés decir, bueno, en base a estos insights, armame un plan de acción para mejorar todos esos, no sé, puntos claves o puntos débiles que vos marcaste. Y arma. No digo que hagamos tal cual lo que diga el ChatGPT, no digo claro, sí, sí, amoldémoslo sí. y perfecto, pero te hace, por lo menos te orienta y te arma una base. Y todo esto que te digo, Lau, en 10 minutos está. Claro. Ujú, bien. Y hoy estamos en tiempos volátiles, ágiles, digo, y no podés armar un plan de acción en 3 meses después que mandaste la encuesta de clima. Tenés que actuar de forma inmediata para que la gente vea el impacto y que tenga credibilidad, porque eso es muy importante. Si vos mandas una encuesta, no tomas acción, la próxima vez te van a contestar mucho menos, porque dicen, ¿para qué contesto si no hay nada detrás? Entonces digo, es importante usar estas herramientas para ser mucho más ágil, porque mientras trabajás en los planes de acción, seguramente tenés un montón de responsabilidades también u otros procesos que correr. Entonces digo, es importante poder ganar estos tiempos en eso. Y a mí, en lo personal, no se pierde lo humano. Digo, me está ayudando la herramienta a analizar las respuestas. Digo, lo humano se perdería si yo no doy respuestas a esa. Digo, si yo no tomo Claro. acción, Ujú, ahí estamos hablando de que se pierde lo humano. Si yo tomo acción y uso la herramienta para, aún así, dar respuestas más rápidas, más eficaces y trabajar en un plan de acción para mejorar la experiencia, digo, más humano, imposible. Así que ese es un poco cómo lo hice yo en esta situación, la verdad. genial Ese fue por el eso. camino que tomé. Una cosa Sí, que aprendí hoy. muy bien. Gracias. Entonces, a ver, basado en todo esto que has estado hablando, digamos, contando, ¿cuáles serían tus aprendizajes? Ah, antes que eso, Sí. mayor desafío que tuviste. Mayor desafío que tuve. Sí, relacionado a eh, esto, ¿no? Digamos, sí, no, el mayor desafío que tuve fue automaticé el proceso de attrition de la compañía. Porque nosotros, para que sepas, hacíamos resumen, en su momento se cargaban diferentes hojas de Excel por diferentes casos de attrition. Lo sí. que hice yo fue, en una lista de SharePoint, que los managers carguen el caso de attrition ahí. Entonces vos cuando creabas el elemento en SharePoint era más o menos como si fuera una estructura de un formulario, y al Ujú, final te pedía que menciones a una persona de diferentes áreas, que esas personas son las responsables de poder analizar el caso de attrition. Entonces cuando vos sumiteabas, o cargabas, mejor dicho, este elemento de SharePoint, automáticamente creaba un chat en Teams con esas personas que vos mencionaste en el SharePoint. sí. Aparecía con mi cara un mensaje que resumía todo el caso de attrition como vos decías y ponía en el título, no sé, caso attrition de Pedro. Hoy la tengo con Pedro, pero digo, caso de attrition de Pedro. Y Sí. ya tenía el mensaje resumido todo lo que había hablado. Entonces ya de ahí ya armabas un chat. Entonces, dejamos las hojas de Excel, pudimos empezar a traquearlo en SharePoint, lo cual hizo después alimentaba en un Power BI y vos podías ir traqueando los casos de attrition que tenías por mes y cuál era el estatus de cada uno. No tenías que ir creando el chat grupal de manera manual, ni mucho menos tener que ir chateando persona por persona de forma individual, y te asegurabas que no se olvidaban de nadie porque era mandatorio sumar a cada una de esas personas. Así que ese creo que fue el gran desafío porque hoy lo digo, pero en ese momento dije, para mí se puede automatizar, no sé cómo, y tuve que aprender un montón de cosas y tuve que investigar un montón de cosas y cómo hacer, cómo conectarlo con Teams, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, y mismo también como cranear en mi cabeza el proceso en sí, ¿no? Claro. Ujú, tal cual. Bien. Genial. Gracias por compartirlo. No, sí, bien. Bueno, entonces ahora sí, vamos con la parte de los aprendizajes, digamos. ¿Cuál es ¿Cómo lo mi primer podrías resumir ahí? Ok, mi primer aprendizaje es hay que hacer. O sea, no importa cómo, hay que hacer. O sea, hoy seguramente lo harás mal, o en la primera te saldrá bien, pero vas a aprender y vas a encontrar la vuelta para la segunda vez hacerlo mejor. Digo, no sirve quedarse y no llevarlo a la acción. Digo,
Accionar para mí es el primer aprendizaje que descubrí. Por ejemplo, esto de las vacaciones te comenté que automaticé. Yo no lo sabía. Sí. Pero dije, seguramente se puede automatizar, no manden mails. Lo automatizamos. Listo, ahí me puse en jaque, porque dije, ya me puse, dije que lo iba a cumplir. Y me puse a buscar. Por suerte lo conseguí y lo hicimos. Digo, la acción, el primer aprendizaje, en la prueba de error. Digo, no es nada fatal si nos equivocamos, la verdad. Eh, ese es el primero. El segundo, estar en constante, no sé si la palabra es información, pero sí estar atento a lo que va surgiendo de las tendencias del tópico que a uno le interesa. A mí en este caso me gusta la tecnología y los datos, seguir gente referentes de inteligencia artificial que recomienda herramientas. Bueno, es el primer paso. No digo vayan y sigan, no. Vayan, sigan y si comparte a alguien, vean qué es. Por ejemplo, no sé, las 20 herramientas más famosas de inteligencia artificial para este 2024. Bueno, ¿cómo se llama esa? Voy, lo busco en Google. Entro. Ahora, ¿de qué se trata? Me logueo, pruebo. Ah, ¿me sirve o no me sirve? No, no me sirve. Digo, e ir probando e investigando. Eh, y después el tercer aprendizaje, que para mí resumen todo, es, no quiero decir la frase famosa de pensar fuera de la caja, Ujú. pero decir, sí pensar en soluciones alternativas. Digo, no vayamos por mandar 180 mails. En estos tiempos seguramente algo se va a poder automatizar, no sé cómo. Pensemos en eso, frenemos la pelota, busquemos. No hay internet, tenemos el acceso a internet, se puede encontrar de todo. Y Ujú. mismo, hasta podés ir al chat GPT y decirle, tengo este problema, sé que se puede automatizar, ¿cómo lo podría automatizar? Y lo puede hacer. A mí me ha ayudado si hablamos de Power BI, me ayudó en su momento con lenguaje de DAX. Si hablamos con Power Auto, me enseñó a hacer más o menos cómo tenía que hacer los flujos de automatización. Digo, hay herramientas, hay información. Así que eso para mí son los tres principales aprendizajes que hay y son los cuales trato constantemente de hacer en ese sentido, tipo, mirar, buscar, mirar, buscar. Bien. Esta make, por ejemplo, la aprendí ayer. No la había visto, porque vi una imagen y dije, bueno, me voy a Sí. poner a buscar nuevas herramientas. Y apareció. Y creo que esos son como los tres principales aprendizajes que yo me llevo, te podría decir como para mi vida profesional adelante, en ese sentido, digo, no solamente para esto, para todo. Sí, Bien. Genial. Ay, gracias. A ver, y como para cerrar, a ver, ¿cómo lo ves, digamos, de acá? Eh, Sobre todo considerando Argentina, el mercado de Argentina y de Latinoamérica, por así decirlo. sí. ¿Cómo lo ves, digamos, al uso de la inteligencia artificial en el área, digamos? De acá, te diría como máximo 3 años, desde tu experiencia, digamos. Ok. Veo, Sí. eh, le tengo mucha fe y lo veo un futuro positivo. No sé, voy a hablar, por ejemplo, de los argentinos. Somos muy de ir para adelante, de buscar la alternativa y de aprender, digamos, y de buscar el esfuerzo. Entonces digo, me pasa esto con People Analytics, ¿no? Digo, con otro tema. Hay un montón de referentes muy cracks que la tienen súper clara y que son conocidos por fuera de Argentina, hasta te diría, por gente de España. Y mismo me ha pasado de hablar con gente de afuera y digan, no, en Argentina están re avanzados con People Analytics. Yo creo que con esto de inteligencia artificial vamos también ahí a tomar la iniciativa. eh, y creo que eso después se va, digamos, compartiendo y decantando en diferentes países de la región y también van a estar acompañadas, digo, la TAM en sí. Hoy también hay muchas startups que ya aplican inteligencia artificial y si te fijas los founders o los co-founders o los CEOs quizás son argentinos o de Sí. México o de Chile o de Uruguay, digo, hay gente de la TAM y América Central en estos temas, así que yo el futuro lo veo bastante positivo. Bien, genial, entonces, gracias. Bueno, ha sido un placer, súper interesante el tema, digamos, para aprender. Me llevo al menos uno bien técnico, así concreto, de cómo hacer esto, cómo. Sin duda, sin duda. Y bueno, digamos, espero, digamos, que se sigan generando estos espacios y tener la oportunidad de hacer también de otro episodio en el futuro.
Mientras tanto, pregunto dónde la gente te podría contactar. Ok, bueno, me pueden seguir ahí en mi LinkedIn personal, que subo, como dije antes, contenido de forma semanal. También estoy dando ahí un lanzamiento justo hoy, un lanzamiento de mi newsletter, así que también pueden ir a ir viendo que habla de este StartEdge y cómo aplicar la tecnología, así que voy a ir compartiendo contenido para ahí. Después me pueden seguir por la consultora HR Reason, donde damos formación también de tendencias en HR, junto a mi socio. Y por último, nada, dentro de poco ya aprovecho el espacio. Vamos a lanzar el ¿Sí? canal de YouTube. Así que estamos ahí armando los primeros videos, así que también pido que estén atentos y atentas para no perderse ese contenido, que la verdad que este año la idea es generar mucho contenido de diferentes formatos y diferentes canales, y también siempre apuntando a esto como un HR más tecnológicos, con el fin de mezclar tecnología, datos y lo humano para potenciar los procesos. Así que nada, esas son las redes por donde me pueden seguir. Bárbaro. Bueno, ahí después en la descripción del episodio está, digamos, todo el detalle. Lo bueno también es compartirlo así en el vivo, por decirlo. Así que, bueno, te agradezco una vez más por el tiempo, por estar acá y nos hablamos pronto seguramente. Seguramente que sí. Gracias a vos, Lau, por el espacio y la buena onda de siempre. Así que nada, yo súper contento y seguramente haremos más espacio de esto. Así que gracias y nos despedimos. Adiós. Chao, Chao, chao. chao. Gracias a todos nuestros oyentes y a cada invitado que se suma a este podcast. Creemos en la sinergia que puede generarse compartiendo este tipo de contenidos, experiencias y saber. Te invitamos a dejarnos tu feedback. Nos ayuda a crecer constructivamente y mejorar. También, si quieres conocer más sobre lo que hacemos desde el foco en la persona y la reingeniería de procesos, puedes contactarnos a través de nuestros diferentes canales. A su vez, si quieres formar parte de este podcast o conoces a alguien que podría interesarle y sumar valor, experiencia y saber, puedes hacerlo a través de las dos vías disponibles, a través de la página web o a través del link que está en la presentación inicial de este podcast. Te esperamos en el próximo episodio.